Vamos a levantarnos en armas contra los argumentos que empiezan a llegar desde YouTube, desde mi cuenta de YouTube. Aquí este usuario, cuando yo dije el calvinismo herejía de Ken Wilson, un doctor que hace un trabajo excelente para demostrar que el determinismo, monergismo, calvinismo es herejía. Entonces este comienza con una petición de principio, leyendo un pensamiento, trayendo un pensamiento de Justino Mártir. Vamos a ir desmontando cada uno de sus pensamientos, porque él hace acá lo que se conoce como la falacia del hombre de paja. Esto significa hacerle decir algo que no dice la narrativa. Aquí cita a Justino, me imagino que es Justino Mártir, ¿sí? Del año 100 al año 165, Justino Mártir. Yo les voy a hacer una entrega poco a poco, pero vamos a empezar primero desde la Didaché, pasando por Esmirna y Policarpo, que es la mejor evidencia que hay para demostrar el sinergismo y refutar el maniqueísmo determinismo. Irineo de León enseña de que los gnósticos enseñaban que había tres tipos de determinismo o de predestinación. Unos creyentes que fueron hechos para perderse, otros para posiblemente salvarse y otros para salvarse. Ese es el pensamiento gnóstico. Él cita a Irineo para demostrar la predestinación. Nosotros no estamos discutiendo la predestinación. Hay la propuesta de la predestinación por sinergia, que es que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. Y estamos predestinados para esa salvación con condicionantes. Y está la predestinación monergista, que nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces él invoca acá, usted lee este pensamiento, allí no dice en ninguna parte que Dios creó a unos para perdición. Dice Justino Mártir en el diálogo con Trifón, dice: no somos pues una plebe despreciable, ni una tribu bárbara, ni una nación de carios o frigios, sino que a nosotros nos escogió Dios y se manifestó a los que no preguntaban por él. He aquí que soy Dios para una nación que no había invocado mi nombre. Eso mismo es lo que creemos nosotros. Creemos que Dios nos predestinó, nos hizo un llamado. Pero somos nosotros también que tenemos que poner la fe, porque hay cuatro tipos de creyentes en la parábola del sembrador. El creyente que escucha, ese fue llamado, pero se deja arrebatar la semilla por el diablo. El creyente que se goza, pero se deja arrebatar también la bendición, porque el sufrimiento lo alejó de Dios. Prefirió sufrir en el mundo y no sufrir en Dios. El creyente que fue llamado y predestinado para dar fruto, pero las espinas, los afanes de la vida, lo hacen infructuoso. Y el cuarto creyente, el de corazón recto y bueno, dice Jesús, obedece con perseverancia. Ahí está la condicionante, hay que ser perseverante, que es que por nuestros propios medios no podemos ser salvos, pero cuando tú te acercas a la gracia se acerca a ti, y en esa asociación donde Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe, entra el progreso de nuevo nacimiento, regeneración y santificación hasta el final. Entonces este señor comete, se llama Jorge Chávez, eso se llama falacia del hombre de paja. Hacerle decir al escrito algo que no está diciendo. Allí no está diciendo en ningún momento Justino Mártir que Dios creó a algunos para perdición. Se derriba ese argumento. Pero vamos entonces a ir a la palabra de Dios en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna pone condiciones para la salvación. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Los padres apostólicos, mal llamados padres apostólicos, porque el único padre es Dios, y los fundamentos que se establecieron son de los primeros 100 años. Allí debería estar establecida la doctrina. Pero los padres apostólicos, entre comillas, arrojan de que Esmirna fue una iglesia donde Juan puso a pastorear a Policarpo. Vemos que ya la Biblia al texto nos dice claramente que hay condicionantes. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel.
no dice que Dios te va a ser fiel. Por supuesto, cuando tú decides ser fiel, Dios te fortalece para esa fidelidad. Tú te acercas y Dios te acerca. Tú tienes fe y, como dijo Jesús, tu fe te ha hecho salvo. Esta es la carta de Policarpo a los filipenses, en la cual estoy leyendo poco a poco, carta por carta. Voy a leerla y voy a sacar las ideas fundamentales del Evangelio. Muchos de ellos dicen, no sé si será el caso de este señor, de que las palabras de Cristo, el sermón del monte, el sermón del llano, no están vigentes. Les voy a demostrar a través de estos documentos, que ya es a luz pública de todos, que está la sinergia completica en Policarpo. Prevístero, obispo, ángel de la iglesia de Esmirna. De 7 iglesias, 5 infieles, 2 solamente fieles. Por eso es que de vital importancia estudiar esta carta, para saber lo que Dios estaba alabando. Si Dios permitió que quedara la evidencia histórica deuterocanónica de esta carta, que no es considerada dentro del canon, pero nos ayuda, igual que la Didaché. Ya les voy a leer la Didaché, que se cree también que es del año 65 al año 100, un documento escrito por los discípulos y por algunos apóstoles. No es canonizada, pero pertenece a la patrística. El caso de la carta, esta que está acá, le voy a leer acá. Dice acá, sinergia. Dice, y a él está sometido en el cielo y sobre la tierra. A él le obedece todo lo que respira. Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y Dios pedirá cuenta de su sangre a quienes no acepten creer en él. Ahí está. Tu fe te hace salvo. Tienes que creer. Y va a pedir cuenta. Si va a pedir cuenta es porque no es en él el monergismo, determinismo estoico, neoplatónico de la herejía calvinista. Y dice aquí, aquel que lo ha resucitado de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. Escuchen bien, si hacemos, está subrayado ahí con mi bolígrafo, si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos, y si amamos lo que Él amó, absteniéndonos de toda injusticia, arrogancia, amor al dinero, murmuración, falso testimonio, no devolviendo mal por mal, ni injuria por injuria, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición, acordándonos de lo que nos ha enseñado el Señor, que dice, no juzguen para que no sean juzgados, perdonen si se les perdonara, haga misericordia para recibir misericordia. La medida con que midan se usará también con ustedes. Bienaventurados los pobres y los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Estás dando cuenta allí, primero está vigente el sermón del monte. El sermón del monte es sinérgico. El sermón del monte te dice, perdonad y seréis perdonados. El que no perdone, no será perdonado. Ya se perdió la salvación allí. Eso es lo que está enseñando allí Policarpo en su carta a los filipenses. Es lo mismo que enseña la Didaché en el capítulo 16:1. Velen por sus vidas y no se apaguen sus lámparas, y no dejen de estar ceñidos sus lomos y no estén preparados, pues no saben la hora en que vendrá nuestro Señor. Reúnase con frecuencia, buscando el bien de sus almas, pues de nada servirá todo el tiempo en que han creído, si no consuma su perfección en el último día. Hasta el último día, Dios tiene que sorprenderlo a usted haciendo así, dijo Jesús. En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas, los corruptores, las ovejas se convertirán en lobo y el amor se convertirá en odio. Eso no es determinismo. Eso es que usted fue lavado, fue limpiado y luego se volvió a revolcar en el pecado. Se olvidó de sus antiguos pecados y comenzó a incurrir. Eso se llama apostasía personal. Seguiremos entregándole cada una de estas armas para derribar toda altivez y argumento que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Que Jesús lo sorprenda haciendo así.
Sinergia.